Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Bueno, dale, vamos con la primera de esta tarde de Periodismo Rock and Roll. La semana pasada, durante el transcurso de la semana pasada, se llevó adelante un día que tiene que ver con la concientización, en este caso con el tema de lo que es la hipertensión. Un tema me parece que estaba interesante para conversar. Lo invitamos, se predispuso para venir a charlar con nosotros. Es un médico muy reconocido en la localidad, de mucho prestigio también en la localidad. Estoy contento que haya venido a poder conversar un rato. Entonces lo quiero saludar al doctor Evaristo López de Barrio. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien, gracias. Bueno, digo, el otro día habíamos visto en los medios, digo, que se había llevado adelante una jornada mundial que tenía que ver con la hipertensión, con marcar, con difundir ese día. Y nos pareció interesante difundir siempre. Fue el Día de la Hipertensión, el Día Mundial. El Día Mundial. Eso fue establecido por la Sociedad Panamericana de la Salud, ya hace muchos años, no tanto, pero creo que en 2004, por ahí. No recuerdo bien la fecha. Y a partir de entonces es como para tratar de concientizar a la población respecto de lo que significa la hipertensión arterial en su salud, que obviamente es muy trascendente, ¿no? ¿Es se considera una enfermedad? Eso absolutamente, es una enfermedad conocida con un triste seudónimo, el de el asesino silencioso, Okay. Porque pese a lo que la gente piensa, la hipertensión arterial no da síntomas, o da muy pocos síntomas, o da síntomas cuando es muy grave, la presión está muy alta. Por ejemplo, te puede doler la cabeza cuando tenés 18 o 20 de presión arterial, pero cuando tenés 17 no te duele. Ahí hay como un mito, ¿no? Estás igual de mal. Ahí hay como un mito, digo, ¿no? Un mito de los síntomas, digo. Me duele la cabeza, debo tener presión. Tal cual, exactamente. Es un poco folclórico el tema. En el consultorio se ve con mucha frecuencia de que la gente dice, me duele la cabeza, debo tener la presión alta, o estoy mareada, la debo tener baja. Nunca aciertan. Realmente cuando consultan así, es muy raro. La cefalea, el dolor de cabeza por hipertensión, no es muy frecuente, realmente. Los mareos por hipotensión sí pueden ser más o menos frecuentes. Es una enfermedad muy difundida, sería la palabra, que mucha gente tiene. Lo tiene muchísima gente, realmente lo tiene aproximadamente un 15% de la población mundial. Si tenemos que la población mundial es de más o menos 8.000 millones de habitantes, en este momento en el año 23-24, creo que es la última estadística, se calcula que hay más o menos 1.350.000, 1.400.000, no, perdón, 1.400 o 1.300 y pico millones de habitantes en el mundo que padecen de hipertensión arterial. 1.300 a 1.400 millones de habitantes. Es mucha gente, obviamente. Sí, sí. Es la causa más importante de muerte en el mundo. O sea, la causa que genera más mortalidad porque tiene muchos derivados. La hipertensión arterial es una enfermedad que provoca no solamente muertes por accidentes cerebrovasculares, como todo el mundo piensa, sino también por infartos y por insuficiencia renal. Ajá, La insuficiencia renal por hipertensión arterial es bastante frecuente y se asocia mayormente con otras, lo que se llaman enfermedades o comorbilidades, como la diabetes, la obesidad, los trastornos del colesterol, de los lípidos, malos hábitos, tales como fumar, por ejemplo, o beber mucho alcohol. Todas esas son causas predisponentes para la hipertensión que en sí mismas también conllevan un riesgo importante. Estás hablando de causas, digo, nombraste algunas.
No son causas, son lo que se llama en medicina comorbilidades frecuentes. Ajá. Que por eso... O sea, la hipertensión arterial se asocia con esas enfermedades. La hipertensión arterial es una enfermedad multicausal. Sí. No es una enfermedad que se deba solamente a una patología. Okay. Es multicausal, no es curable, lamentablemente, pero es controlable, que eso es lo que tenemos que tener bien claro. Los tratamientos obviamente consisten primero en cambiar hábitos de vida o corregir todo lo corregible y por supuesto en medicación, ¿no? En estos tiempos digo que uno ve como tiempos muy, muy particulares que estamos viviendo, por ejemplo, en el país, digo, ¿no? Pero da la sensación de que en general en todo el mundo ha cambiado mucho el hábito de vida, ahora es todo mucho más intenso, mucho más problematizado todo, se ve que un poco la modernidad, digamos, lo que vos estás diciendo es así. En los últimos 10 años prácticamente se duplicó acá en Argentina la cantidad de hipertensos respecto de, estamos hablando de una estadística de 2009 al 2019, de 650.000 calculados en Argentina, pasó a 1.300.000 personas que padecen de hipertensión arterial, de las cuales lamentablemente cerca del 50%, cerca del 46% para ser preciso, desconocen su enfermedad. De la gente que conoce su enfermedad, esa es la vieja cuenta, el 50% no se trata, el otro 50% que sí se trata no está correctamente tratado, o sea que y estadísticamente se ha comprobado de que aproximadamente el 50% de la gente que inicia tratamiento lo abandona dentro del año. O sea que esta concientización que estamos tratando de hacer y que hizo la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la SAHA, respecto del 17 de mayo, para tratar la concientización de la presión arterial, de la hipertensión en la sociedad, es precisamente un acto de salud pública muy trascendente. Okay. ¿Podemos decir que entonces los niveles de estrés, digamos, es la causa más importante? ¿O el tabaquismo, por ejemplo, la mala alimentación? Por eso, yo te decía que es multifactorial. El estrés que hemos tenido en nuestro país y en el mundo últimamente es un factor desencadenante muy frecuente, por supuesto, y agravante. O sea, no es que se deba... Hay mucha gente que tiene estrés y que no es hipertensa. Okay. O sea, tiene que haber una suerte de terreno, de predisposición. Hay una carga genética inevitable. Sí. La carga genética está relacionada con la herencia que tenemos de nuestros padres. Pero claro, si nosotros recorremos un camino que implica, por ejemplo, muy malos hábitos, tales como comer comida del tipo chatarra con altos contenidos de sodio, comemos demasiados hidratos de carbono que nos generan obesidad, fumamos, bebemos, y es muy probable, y tenemos una carga genética, muy probablemente desarrollemos hipertensión arterial, que si no corregimos todos esos factores, va a ser muy difícil de modificar. La sal es uno de los elementos que genera, que lleva a la sal, ¿no? es realmente... Todo tiene mucha cantidad de sal, nos hemos acostumbrado a comer todo con mucha sal. Tal cual, tal cual. Se reemplaza el sabor Nosotros, con la sal. Los seres humanos, en realidad, no nacemos con la predisposición a la sal. La sal ha sido un hábito de nuestra civilización que se relacionó con la conservación de los alimentos y de la carne fundamentalmente, en la época en que no existía la refrigeración, en los saladeros, acá en Atalaya cerca. Y eso ha generado el hábito de percibir la sal en la comida, cosa que no ocurre con los bebés, a los cuales hay prácticamente que imponerles la sal. El bebé rechaza la comida salada al principio hasta que la madre se la incorpora y lo adopta. Pero realmente uno puede comer sin sal toda su vida sin ningún tipo de problema, al contrario. Es una cuestión cultural, digamos. Es más, hay tribus que permanecen vírgenes de la civilización, que
no consumen sodio y que no tienen hipertensión. Esa es la verdad. La hipertensión en sí misma, en última instancia, es una alteración del metabolismo del sodio, generado por múltiples factores. Ok. Vos sos cardiólogo, ¿verdad? Sí. La hipertensión es un factor que incrementa los riesgos cardiológicos. Es un factor de riesgo cardiovascular, el más importante. Junto con el tabaquismo y la diabetes, son los más importantes realmente. Las enfermedades cardiovasculares que provoca son obviamente las más frecuentes: el accidente cerebrovascular, que puede ser hemorrágico en el caso de la hipertensión, o por trombosis, por obstrucción de las arterias en el cerebro, porque la hipertensión es una enfermedad que predispone al endurecimiento de las arterias, que la gente conoce como arteriosclerosis. Esta enfermedad provoca la obstrucción de las arterias más importantes del organismo, tales como las coronarias o las arterias cerebrales, que conllevan el riesgo de los accidentes cerebrovasculares, y a nivel cardíaco los infartos, y a nivel renal la insuficiencia renal crónica, que culmina en la diálisis o el trasplante renal. No había escuchado nunca, digamos, que afecta... Hay gente acá en Verónica que es hipertensa, que viaja 3 veces por semana a hacerse diálisis. Mira. Así es. Los tratamientos, vos decís que, bueno, digamos, está el tratamiento con fármacos. Claro, el tratamiento con fármacos y el cambio de hábitos. Nosotros lo que tratamos de hacer es de generar buenos hábitos, tales como hacer ejercicio, tener un peso normal. A nivel de laboratorio, si tenemos una enfermedad como la diabetes, tratar de controlarla, y si tenemos un trastorno del colesterol, tratar de que los niveles de colesterol estén dentro de lo normal. Esos son factores que ayudan al control de la hipertensión, pero muy frecuentemente, digamos que prácticamente casi siempre, se asocia la incorporación de hábitos saludables y el cambio de hábitos no saludables con la administración de medicación, obviamente. La gente tiene cierto temor, eso lo percibo en el consultorio muchas veces, a tomar medicación. Teme, lo más frecuente es que teme que le baje mucho, Okay. Tiene más miedo a que le baje mucho la presión a que tener un evento cardiovascular por hipertensión. Obviamente no es el hecho de que uno tenga la presión alta, como puede ocurrir en cualquier momento cualquiera de nosotros en una situación de estrés, lo que va a generar un trastorno cardiovascular. Lo genera la hipertensión arterial instalada a través del tiempo. Porque probablemente, digo, ese episodio, corregime los términos, digo, si hace falta, digo, ese episodio de alguien que tenga por algún motivo estrés, o porque le pasó algo, Por ejemplo, porque se excedió en una comida, se eventualmente, peleó en su Claro. matrimonio, ponele. Le eh, tomás la presión en ese momento y tiene está, 18. claro. No por eso se va a morir. claro, pero digo, quizá después su presión sea otra, digamos. Exactamente. Eso Eso es un evento, un hecho aislado en un paciente normotenso. La presión arterial no es que un hecho probablemente pase muchos de largo, que digo, pasa permanentemente. salvo que justo haya ido al médico. Claro. Es más, precisamente por eso se le llama el asesino silencioso, porque Claro. uno no se da cuenta de lo que está pasando. Cuando haces un estudio de medición ambulatoria de la presión arterial, que se llama MAPA, ese estudio permite determinar la presión arterial durante el día y durante la noche. Okay. Se toman aproximadamente entre 50 y 60 veces la presión arterial, que es muy diferente a la presión de consultorio, al control de consultorio, que suelen ser 2 o 3 veces nada más. Entonces, en ese tipo de estudios uno puede observar realmente qué es lo que pasa con la vida cotidiana del paciente en su hogar, haciendo su tarea. Y es muy frecuente, por ejemplo, acá que tenemos la base aeronaval, encontrar, y que mucha gente trabaja ahí, de que la gente en su casa está bien de la presión, tiene una presión normal y controlada,
y que va a trabajar, va a la base y la presión arterial le sube automáticamente y desciende cuando vuelve. Ok. El estrés laboral El estrés laboral. es inevitable a veces en lugares como por ejemplo lo es nuestra base naval. ¿Hay una edad, digamos, que genera ser más propenso para eso? Sí, ¿O sí. 50? La enfermedad es una enfermedad, generalmente es una enfermedad de los adultos, aunque últimamente, lo dicen los pediatras, se está viendo cada vez más en los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos estimulados permanentemente por nuestra sociedad de consumo de alimentos chatarra, de beber cerveza tempranamente. O sea, vos fíjate que no se ha logrado controlar la promoción permanente de que trasladar el beber cerveza y comer papas fritas, por ejemplo, con el éxito social y con que te vaya bien en la vida. Y entonces eso hace de que sea una fiesta para nuestros jóvenes adolescentes consumir ese tipo de alimentos o de bebidas y desarrollar hipertensión arterial en forma temprana cuando realmente no tendrían que haberlo hecho, no tendrían que haberla desarrollado en forma tan precoz, digamos. El caso contrario ocurrió con el cigarrillo, ¿no? Porque ha bajado bastante el consumo. ¿Cómo lo ves vos? Claro, el hecho de prohibirlo... Todas esas campañas que se han hecho, digo, esa concientización... Eso funcionó. disminuyó generalmente. Sí, sí, eso fue un logro enorme. El cigarrillo era, y sigue siendo, por supuesto, el hábito de fumar compulsivo, provoca vasoconstricción y provoca hipertensión. ¿Habría que controlarse la presión en algunos periodos constantes, cada tanto tiempo? Solo cuando uno va a hacer una consulta... Es un buen punto ese. Si no está enfermo, ¿no? Si hay una enfermedad... Todo el mundo tiene que saber su presión arterial. Okay. Digamos, una persona normal, normotenso, por lo menos se tiene que controlar una vez al año o 2 veces al año. No hay que excederse ni ser obsesivo con el control de la presión. Claro. Hay gente que se toma la presión muchas veces en el día y no son hipertensos. Consideran de que están normales y tienen la presión normal. Eso es otro de nuestros mitos folclóricos, que yo trato de... ¿Qué sería cómo? A ver, no te Por interesa. ejemplo, el paciente que tiene un dolor en el pecho o se siente fatigado, Okay. lo primero que hace es tomarse la presión. A ver si es. Entonces de pronto tiene una presión normal, tiene 13,8, tengo 13,8, Estoy bien. estoy fenómeno. Y tiene un infarto. Claro, está bien de la presión, pero no... Claro, está bien de la presión, pero no de lo demás. Pero sí, uno debe conocer su presión arterial. La gente hipertensa tiene que controlarse. El control domiciliario en su casa de la presión arterial es algo que también estimulamos, pero no obsesivamente. Tiene que ser controlado adecuadamente y tiene una cierta... Hay una técnica, ¿no? Tanto la que utiliza la enfermera o el doctor como la de los aparatos electrónicos nuevos, Claro, ¿no? exactamente. Lo ideal son los aparatos electrónicos nuevos, los digitales, de buena marca, hay muchas buenas marcas, y el control de la presión debe ser realizado con una cierta rutina de hacerlo. Primero, el horario. El hipertenso debe controlarse un par de veces al día, mientras no esté estable su presión arterial, a la mañana y a la tarde o a la noche, por ejemplo. Debe estar sentado correctamente, con la espalda apoyada sobre una silla, no debe estar cruzado de piernas, debe tener los pies apoyados sobre el piso, debe poner el brazo sobre el que se toma la presión arterial, que generalmente es el brazo opuesto al dominante, o sea, si sos diestro, el brazo izquierdo, y si sos zurdo, el brazo derecho, apoyado sobre una mesa, si no tenés una mesa sobre tu pierna, y siempre con la mano abierta y relajada. Debe tener la vejiga vacía, por ejemplo, también, porque el hecho de tener una urgencia urinaria hace que genere estrés y que su presión arterial se modifique. Y tiene que tratar de relajarse en ese momento. No debe hablar, y debe generalmente tratar de o estar solo o acompañado por la persona que lo asiste. Los aparatos digitales prácticamente hacen todos solos. Debe tener el brazalete adecuado. Si
el brazalete, las personas que tienen el brazo muy delgado son las menos, pero las personas que tienen brazos muy voluminosos, las personas obesas, deben utilizar brazaletes adecuados. Un brazalete normal tiene que tener, o sea, un brazo adecuado, normal, tiene que tener entre 22 y 34 o 36 centímetros de diámetro, de circunferencia, mejor dicho, no de diámetro, para que la presión arterial esté correctamente tomada. Si se tiene más de 40 o 44 centímetros, va a ver que el brazalete no alcanza, o alcanza escasamente, y entonces las cifras de la presión arterial no son las reales. Tampoco hay que dramatizar mucho respecto de esto, pero es bueno saberlo, hacerlo correctamente. Si uno va a comprar un aparato para la presión y tiene un brazo con una circunferencia importante, debe solicitar un brazalete más grande, que vienen sin ningún problema. ¿La actividad física, por ejemplo, incrementa la presión arterial? Durante la actividad, es una buena pregunta, durante la actividad física es muy recomendable. Y durante la actividad física nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión arterial se incrementan. ¿Por qué? Porque es un trabajo que implica un aumento de lo que se llama gasto cardíaco, o sea, nuestro corazón comienza a bombear más cantidad de sangre, que es lo que necesitan nuestros músculos, y con más frecuencia. Entonces, si uno sube una escalera, por ejemplo, de 2 plantas, y te mide la presión durante el transcurso en que estás subiendo la escalera, vas a ver de que tu presión arterial subió, por ejemplo, 16 o 17 de presión máxima, que es normal para ese momento, que es un momento fisiológico que uno está viviendo. Al llegar al descanso, normalizar la frecuencia cardíaca y la presión, generalmente, como el ejercicio provoca vasodilatación, la presión post ejercicio es menor que la que antes de iniciar el ejercicio. Entonces, a veces ocurren ciertos mareos en ese momento cuando el ejercicio es muy intenso. Por eso uno siempre recomienda disminuir progresivamente un ejercicio intenso, como puede ser una carrera o un partido de fútbol. Entonces, sí, el ejercicio, durante el ejercicio, hace subir la presión arterial. Y en el post-ejercicio, la presión arterial generalmente desciende por la vasodilatación. Es por eso la vasodilatación siempre es bienvenida para los cardiólogos. Entonces, por eso que uno siempre recomienda hacer ejercicio, porque la oxigenación, la disponibilidad de oxígeno siempre es mucho mejor. La detección, digo, o la primera detección, ¿se produce por hallazgo, digamos? O va gente, si che, vengo a ver que me controlen la presión, generalmente o vas por otro tema y ahí aparece, digamos. Cuando vas al médico, es raro que el médico no te tome aunque sea por una cosa no relacionada con la presión, es raro que no te tome la presión. El examen clínico elemental de cualquier médico implica controlar la presión, la ocultación del corazón y los pulmones. Hablábamos hace un rato de los tiempos complicados que ocurren, digo, hay problemas de todo tipo, digo, pero en lugares como nuestro país, hay un problema que tiene que ver con las pobrezas y con la situación económica en general. Digo, uno escucha que ha bajado la calidad alimenticia. Eso es muy importante lo que decís. El hecho de no tener recursos económicos es una de las causas de estrés social más trascendente que tenemos en este momento, que implica y lleva a la mala alimentación. La obesidad está generada por la alimentación casi exclusiva de hidratos de carbono, tales como los fideos, la polenta o el arroz que la gente consume habitualmente, y la obesidad, la falta de calidad de los alimentos, la falta de proteínas, todo eso genera obesidad, la obesidad genera hipertensión.
Desde tu experiencia, ¿es un tema que está atendido por la salud pública? Digo, básicamente hablemos del Estado, digo, el privado. No, todos sabemos que no es así. El Estado, lamentablemente, mucho no se encarga de la salud pública, cada vez menos, por lo que estamos viendo, y bueno, estamos padeciéndolo. Precisamente el incremento que yo te contaba que ha habido de la hipertensión arterial en nuestro país también tiene que ver, no solamente acá, sino en el mundo, es lo que está pasando. Eso también vos lo ves reflejado en tu consultorio, digo, cuando va alguien a atenderse por ahí. Claro, lo que ocurre es de que en los consultorios particulares no se ve tanto la pobreza como se ve en los hospitales o en las unidades sanitarias. Claro. Yo lo veía mucho más cuando trabajé en la unidad sanitaria que está en el acceso. Las Ferradas. Exactamente, las Ferradas. O sea, yo fui médico clínico en la unidad, el primer médico clínico de la unidad sanitaria aquella. Trabajé 10 años ahí y ahí recibíamos todo tipo de pacientes, generalmente pacientes de bajos recursos, y se veía mucho más en lo que vos estás contando. Y desde tu experiencia también, digo, ¿cómo ves la salud? Te encorro acá, digo, ¿cómo ves la salud pública, digo, en el distrito? ¿Si estás informado? No puedo opinar respecto, no estoy incorporado al sistema de salud pública municipal. Por lo que veo, vamos perdiendo profesionales, por ejemplo. El hospital ya no es lo que era antes, la cantidad de médicos que concurren a Verónica, o que concurrían a nivel público, ya no es la misma. Es lo que yo veo. Doc, por mi parte creo que más o menos todo lo que tenía para preguntar lo he preguntado, pero vi que... Hemos sacado las dudas al menos. No, creo que sí. Y vi que te trajiste también algunos ayuda a memoria. Y digo, ¿te quedó algo para que vos digas, bueno, esto es importante que lo podamos mencionar, que lo podamos reflejar? No, yo creo que hemos dicho lo más importante. Lo más importante es concientizar a la gente de que se controle la presión, de que cambie sus hábitos de vida respecto de los problemas tales como decíamos hoy, el hábito de fumar, el peso excesivo, el sedentarismo, es muy importante. Nosotros ahora con el tema de los famosos celulares, las computadoras, los juegos electrónicos, mucha gente deja de hacer lo que hacía antes, ejercicios, caminatas, claro, y simplemente está sentada la mayor parte del tiempo. El sedentarismo es una de nuestras enfermedades de la época, que conlleva, por supuesto, la obesidad y los malos hábitos alimenticios. Entonces, la corrección simplemente de eso implica básicamente disminuir nuestra cantidad de hipertensos. Al disminuir la cantidad de hipertensos estamos hablando de los enfermos cardiovasculares presentes y futuros. Y por supuesto, cuando hablamos, hoy te hablaba del control domiciliario de la presión arterial, lo que debo recalcar también es que los pacientes que se controlen la presión arterial no deben tomar decisiones respecto de su presión arterial. No deben dejar de tomar la medicación o aumentar la medicación, claro, si es que consideran. Deben concurrir al médico. Okay. Nosotros, por suerte, una de las cosas que tenemos es que tenemos médicos las 24 horas. El 107 funciona realmente y funciona muy bien. Entonces, podemos utilizarlo permanentemente. Quizá sea una de las mejores cosas que tenemos. Eso es muy importante. Tratar de que la hipertensión arterial, pensar de que es controlable y lo único que se necesita es tomar la medicación. No hay presión arterial que se controle adecuadamente si uno no toma los remedios. O te parecerá una obviedad, pero no es así. Mucha gente que va al consultorio
y que dice, bueno, sí, hoy no lo tomé, bueno, la verdad que se me terminó la semana pasada. Claro, como me siento bien. No, no. Y bueno, como iba a ir, faltaban unas poquito para ir, y bueno, justo no estaba, etcétera. Todo hace una semana, 10 días que no tomo la medicación. La medicación hay que tomarla siempre, es una responsabilidad para nuestra salud. Si no controlamos nosotros nuestra propia salud, ¿quién la va a controlar? No hay médico capaz de reemplazarnos. Y precisamente tomar la medicación es lo primero. Y, por supuesto, como decimos siempre, concurrir a su médico. Ok. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Verónica? Te corro de acá y porque digo, ya que te tenemos, ¿cuánto? Hace mucho ya. Llegué a Verónica en el año 1971. Así que ya hace 54 años. ¿Fue tu carrera profesional todo acá, básicamente? ¿Ya estaba en algún lado? Pasa que yo viajé durante muchos años, durante unos 12, 13 años viajé a La Plata viviendo acá en Verónica. Viajaba 2 o 3 veces por semana. Entonces, incluso estuve trabajando en forma privada en La Plata también durante bastante tiempo. Y bueno, hasta que después dejé de viajar y ya me quedé acá. ¿Venís de una familia de médicos? No. Porque es como que la medicina no. Muchas veces... Yo empecé la dinastía de los médicos en familia, mi familia la empecé yo. Tengo mi hija María Marta, que es médica y se casó con otro médico de acá de Verónica. Y mi hijo menor se casó con otra médica también, vive en La Pampa. Y mi hijo mayor se casó con una odontóloga que está... Todo en el rubro, digamos. Usamos guardapolvo con frecuencia. Así que nos juntamos y hablamos de medicina. Habla de medicina. Bueno, está bien. Bueno, te agradezco mucho el rato en la tarde que nos haya venido a acompañar un rato en esto. Así que bueno, te agradezco en serio que haya venido. Muy bien, listo, Darío. Ok, conversamos con el doctor Evaristo López de Barrios en esta tarde de Periodismo Rock and Roll. Dale.